Sí, bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado aquí. Muchas gracias a Luis por la invitación. Es realmente un honor estar aquí con ustedes y compartir este trabajo que llevamos haciendo ya un rato. También quiero decir que para mí es muy especial estar aquí porque la persona que le responsabilizo que me haya yo dedicado a la salud pública está aquí en el cuarto, que es el doctor Mario Ilatobá, que me escribió una carta de referencia para hacer una maestría en epidemiología. Y pues yo le atribuyo a él que me hayan aceptado hacer esa maestría. Supongo que es porque no quería competencia. Pero bueno. Pues estos son mis mensajes principales. Aunque hemos hecho algo de trabajo en epidemiología de cáncer hepatocelular en México, todavía hay ciertas incertidumbres, hay un patrón epidemiológico inusual que creo que vale la pena exploremos. Hay un factor de riesgo que yo creo que ha estado fuera de nuestro radar por mucho tiempo, que es la aflatoxina, que es un factor de riesgo muy importante y que, como verán, es ubicuo en nuestro país. Y yo creo que hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle recursos financieros a hacer investigación en cáncer hepatocelular en México. Y creo que un área muy importante sigue siendo la epidemiología descriptiva, pero también creo que tenemos que empezar a hacer más investigación etiológica. Este es el patrón epidemiológico al que me refiero, aunque igual que en otros países se observa en términos globales una disminución en la tendencia de mortalidad, probablemente por intervenciones en salud pública como son la vacunación por hepatitis B. Lo que vemos en México es que hay una carga de la enfermedad mayor en regiones rurales y también que la razón hombre-mujer es 1 a 1, es decir, tienen el mismo riesgo los hombres y las mujeres. Esto es inusual en el resto del mundo. El riesgo de mortalidad por cáncer hepático es 3 y hasta 6 veces mayor en hombres que en mujeres. Entonces esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que está pasando en el caso de las mujeres. El cáncer hepatocelular es ahora, compite con el cáncer colorectal como la tercera o cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres. Y, pero pues estos son datos de mortalidad. Sabemos que los datos de mortalidad pues tienen problemas, son un reto utilizar estos datos de mortalidad. Cuando uno ve las estimaciones de incidencia, y aquí les pongo 3, la primera es la de Globocan, que utiliza un método, de estimación de incidencia, basado sí en mortalidad y supervivencia, pero con también el uso de ciertos registros, no registros poblacionales, pero sí otro tipo de registros de cáncer. Y luego están los de la carga, del estudio de la carga de la enfermedad, donde uno puede ver que pues pareciera que la incidencia también es igual en hombres y mujeres. Ahora, esto contrasta con los resultados que tenemos en Mérida. En Mérida es que el único registro con base poblacional que tenemos funcionando en el país, y ahí sí vemos como que pareciera que es mayor la incidencia en hombres y mujeres. Mérida, Yucatán, no necesariamente representa el resto del país, pero esto nos arroja un poco, nos hace cuestionar este supuesto inicial respecto a que si están las mujeres mexicanas están en mayor riesgo de cáncer hepatocelular si las comparamos con otras poblaciones. Sin embargo, esto es algo que definitivamente tenemos que seguir explorando. Ahora, ¿qué sabíamos hasta hace relativamente poco sobre los factores de riesgo para cáncer hepatocelular en México? Sabemos que los factores virales en términos relativos a otros países son relativamente infrecuentes. También en términos del patrón de consumo de alcohol en nuestro país, no es algo que haya cambiado mucho, no es algo que es muy extremo y primordialmente esto se ve en zona urbana, no en zona rural, que llama la atención que haya tanto carga en zona rural. Si bien lo que sí entendemos es que ha habido un creciente impacto, del sobrepeso y obesidad que sabemos se reconoce como un factor de riesgo para cáncer hepático. Entonces, esto es básicamente lo que sabíamos utilizando distintas fuentes de información. Ahora, nosotros lo que hicimos es que tomamos la Encuesta Nacional de Salud y dijimos, vamos a tratar de hacerlo todo en una misma base de datos
Lo hicimos con datos de estos 5 estados, que son estados de alta carga de la enfermedad en base a la mortalidad. Y bueno, pues la verdad es que observamos, vamos, algo que yo ya les había mostrado, que realmente los factores virales son infrecuentes, que si bien hay consumo excesivo de alcohol no es enorme, y bueno, pero lo que sí llama la atención es lo que vemos en términos de la prevalencia de síndrome metabólico. Ahora, como estamos tratando de entender si hay una diferencia entre hombres y mujeres, cuando uno ve en el caso de la comparación, digamos, de las prevalencias en hombres y mujeres, pues sí, realmente en términos de lo que llama la atención de que las mujeres tengan un mayor riesgo, tiene que ver en realidad con la altísima frecuencia de síndrome metabólico. Nada más para digamos, subrayar, esta es una encuesta nacional, estos son datos que son representativos a nivel poblacional en personas mayores de 40 años, hombres y mujeres mayores de 40 años en esos estados de la República. Ahora, ¿qué sabíamos sobre la aflatoxina? Pues lo primero que sabíamos y que llamaba mucho la atención es que el país de la región con mayor riesgo de cáncer hepático es Guatemala, y ahí se había estudiado mucho la frecuencia de aflatoxina, o sea, la contaminación. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues que es el carcinógeno natural más potente que existe. Había ya evidencia sobre la contaminación de tortillas y de maíz con aflatoxina. Entonces, por ejemplo, se hizo un muy buen análisis, creo yo, en el puerto de Veracruz, donde se hizo una muestra representativa de tortillerías y se veía que entre el 73 y el 95% de esas muestras tenían aflatoxina, algo que no debería ser en principio detectado. En el caso de una zona rural en San Luis Potosí, el 18% de las tortillas, esas son tortillas producidas por la familia, se encontró que estaban por encima de lo que consideramos el umbral legal, digamos, de venta de maíz. Ahora, también hemos hecho algo de investigación en términos de la aflatoxina como un factor etiológico importante en nuestro país, y bueno, esto sabemos que hay una mutación que se asocia en tejido hepático afectado, se asocia con aflatoxina, y bueno, hay un estudio de mediados de los 90 donde era un estudio muy pequeñito, para encontrar el 20% del tejido hepático tenía esta mutación. Nosotros actualizamos, hicimos un análisis primero, digamos, un análisis reducido en la Ciudad de México con 50 muestras y encontramos una prevalencia del 6%, que es mucho más de lo que uno esperaría. Esto es en hospitales de referencia, con pacientes muy escogidos, entonces, digamos, puede ser que es un dato importante, pero bueno. Y por último, más recientemente ya lo vimos, aumentamos la muestra y estamos pensando que, digamos, esta prevalencia puede ser aún mayor. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Como les dije, es ubicua. Más del 90% de los adultos mayores de 40 años en estos estados tienen niveles detectables de aflatoxina en sangre. En comparación, usando la misma técnica, en Estados Unidos es menos del 1%. Ahora, un toxicólogo les dirá, el veneno está en la dosis, no en la presencia del veneno, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vimos? Que pues estos eran los niveles, si lo comparamos con Guatemala, que es este lugar, digo que hay muchísima carga de la enfermedad, eso es lo que se observa. Sin embargo, cuando uno ve subpoblaciones, pues encontramos que los niveles son comparables a los de Guatemala. El caso de Veracruz, por ejemplo, el caso de población rural, llama mucho la atención que son subpoblaciones altamente expuestas. Ahora, ¿de dónde viene la aflatoxina? Pues la hipótesis que venía del consumo de maíz. Entonces aquí les muestro resultados de la Encuesta Nacional de Salud de 2018, los mismos datos que les mostré. Y entonces aquí lo que vemos es que sí, efectivamente en nuestro país hay un alto consumo, ese es el consumo diario, 300 gramos diarios, y digamos el 80% de ese consumo es en forma de tortillas. Ahora, cuando tratamos de evaluar el impacto de consumo de tortilla con niveles de aflatoxina, lo que puede ver es claramente hay una relación muy evidente, o sea, esto no tenemos que mostrarlo fuertemente, y lo que uno puede ver es que
digamos, sigue muy de cerca el maíz, bueno, la tortilla al maíz, ya que pues, aporta el 80%. Ahora, la encuesta nacional de salud también pregunta el tipo de tortilla, y esto es lo que nos sorprendió. Lo que nos sorprendió es que, digamos, la tortilla hecha en casa es la que parece que está empujando esta relación con la protección. Es decir, estamos hablando de aquellas personas que probablemente utilizan maíz de autoconsumo y que hacen la nixtamalización ellos mismos en casa. Estamos hablando de las personas más pobres de nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que creo que deben ser los siguientes pasos que debemos tomar en investigación en cáncer hepático? Creo que es muy importante no solamente caracterizar mucho mejor la exposición a aflatoxina, digo, nada más recordando, los datos que les mostré son una fotografía. Sabemos que hay mucha variabilidad entre las diferentes, o sea, entre la época de lluvia y la época de seca, sabemos que hay mucha variabilidad entre años, entonces, digamos, es una fotografía. Sin embargo, este es el tipo de exposiciones que yo creo que valdría la pena invertir dinero para monitorear. Tenemos que saber qué es lo que está pasando en el país. De la misma forma que se hace para el plomo, deberíamos estar haciendo para aflatoxina. Ahora, también creo que tenemos que ponernos a estudiar factores emergentes. Creo que es de mucho interés en un lugar donde hay tanto síndrome metabólico con hígados afectados, pues lo que sucede, cómo es la interacción, digamos, con también un carcinógeno tan importante como aflatoxina. Creo que tenemos, pues yo creo que todos reconocemos la importancia de estos distintos factores de riesgo emergentes, y yo creo que aquí hay una oportunidad importante, y entonces estamos en el proceso de diseñar un estudio de casos y controles con controles poblacionales. Este es un tipo de diseño que además creo que tiene la ventaja que nos permite estudiar tanto factores de riesgo para cáncer hepático como factores de riesgo para la presencia de enfermedad por hígado graso no alcohólico, porque ese análisis se haría en aquellos que son los controles poblacionales. Entonces tendríamos esta posibilidad de entender, digamos, a nivel poblacional el impacto. Y pues nada más reconocer, estos son proyectos de alto costo. Nada más aquí quería mostrarles que hicimos un pequeño piloto para demostrar que podemos reclutar pacientes y que en el 80% de los casos podemos obtener muestras biológicas, que sirve de base para el siguiente estudio que queremos hacer. Y nada más quiero resaltar pues que, digamos, pensando en este marco teórico, digamos, de prevención para cáncer, creo que una de las cosas que existe con cáncer hepatocelular es que hay una gran oportunidad para digamos, su prevención. Entonces aquí podemos ver diferentes niveles a los que podemos hacer la prevención. Muchísimas gracias. Nada más sí quiero agradecer a todos mis colaboradores, en particular a mi estudiante de doctorado, el doctor Obed Solís, que nos ha ayudado a hacer este trabajo.